Es verdad. Soy muy nervioso, horrorosamente nervioso. Siempre lo fui. Pero, ¿por qué tenéis que pretender que estoy loco? La enfermedad ha aguzado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino. Ninguno le igualaba. He escuchado cosas del cielo y de la tierra. Y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención. Ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida, no pude desecharla, ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno, ni he dejado que me llevara ninguna pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía algo desagradable. Era uno de sus ojos, sí, eso es. Se asemejaba al de un buitre, y tenía el color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba su mirada en mí, se me helaba la sangre en las venas. Y lentamente por grados comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, al fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí el kit. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubieras visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión, con qué disimulo puse manos a la obra. Nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que procedí con el asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero que suavemente. Y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna bien cerrada para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. Os hubieras reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarme lo suficiente, al fin de ver al hombre echado en su cama. ¡Ja! Un loco no habría sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, lentamente la linterna, con sumo cuidado, con qué cuidado procedía, con qué cuidado, porque la chamela rechinaba, no la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hice esto durante 7 largas noches, hasta las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado y por consiguiente me fue imposible consumar mi obra. Porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante su sueño. Llegada la 8ª noche, procedí con más precaución. Aún para abrir la puerta, la aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca, y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco,
y que él no podía ni siquiera soñar que yo estaba cometiendo estos actos. Esa idea me hizo reír, y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto de su lecho como si se despertase. Tal vez creeréis que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez. Tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los póstigos por temor a los ladrones, y sabiendo que podía ver la puerta entonada, seguí empujándola más, siempre más. Había pasado la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba, y el viejo se incorporó a su lecho exclamando: ¿Quién anda ahí? Permanecí inmóvil, sin contestar. Durante 1 hora me mantuve como petrificado. Y en todo ese tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando como yo lo había hecho noches enteras. Pero he aquí que de repente oigo una especie de queja débil y reconozco que era debido a un terror mortal. No era de dolor ni de pena, no, era el ruido sordo y ahogado que se elevaba del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien ese rumor, pues muchas noches a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando como un eco terrible el terror que me embargaba. Por eso nunca comprendía bien lo que el viejo experimentaba y le compadecía, aunque la risa entreviera mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido. Cuando se revolvió en el lecho, sus temores se acrecentaron y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello. Mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó: eso no era más que el viento de la chimenea, o de un ratón que corre, o algún grillo que se canta. El hombre se esforzó para confirmarse con esas hipótesis, pero todo fue inútil, era inútil, porque la muerte que se acercaba había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella a su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que se hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar largo tiempo, con mucha paciencia, sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco más la linterna, pero tan poco a poco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente, más no podía ser. Hasta que al fin de un solo rayo pálido, como el hilo de una araña, saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí apenas le miré. Le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco y cubierto, como una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero este era lo único que veía la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz, como por instinto, hacia el maldito ojo. ¿No os he dicho ya que lo que tomabais por locura no es un signo, un refinamiento de los sentidos?
En aquel momento un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor, lo reconocí al punto, era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera. Así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz al mismo tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez precipitadamente y con más ruido. El temor del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho que yo era nervioso, y lo soy en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio imponente, como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño que me produjo un terror indecible. Por espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo. Pero el latido subía al punto a cada instante, hasta que creí que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una angustia. ¿Algún vecino podría oír el rumor? Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito. Solo un grito. En un instante la arrojé al suelo. Reí de contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar ávidamente. Aunque en silencio corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada en particular. No era necesario lavar mancha alguna, gracias a la prudencia con que procedía. Un barreno lo había absorbido todo. Terminada la operación, que fue a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de calle, y yo me bajé con mayor calma para abrir. Pues porque, ¿qué podía temer ya? 3 hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche. Esto bastó para despertar sospechas. Se envió un aviso a los oficiales de policía y los señores oficiales se presentaron para reconocer el local. Yo sonreí, porque nada debía de temer,
y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Al fin encontré que entraron en su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, siempre que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio mismo donde yacía el cadáver de mi víctima, de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y convencidos por mis modales, yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron a cosas familiares, a lo que les contesté alegremente. Mas al poco tiempo... Nervioso no. Mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza. Me parecía que mis oídos zumbaban. Pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con más fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil. Y al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí entonces mucho, pero hablaba todavía con mi viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado frecuentemente, muy análogo al que producía un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más aprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades en una diapasón muy alto y gesticulado vívidamente. Más aún el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exageraban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación. Mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba, comencé a renegar, agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo. Pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada, y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Será posible que no oyesen? ¡Dios todopoderoso! ¡No! Oían, sospechaban, lo sabían. Todos se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible al semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir. Y cada vez más alto. ¿Los oís? Cada vez alto. Siempre más alto. Miserables, exclamé. No disimuléis más tiempo. Confieso el crimen. Arrancad esas tablas. Ahí está. Ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. El corazón del actor Edgar Allan Poe.